El día de hoy vamos a empezar viendo, la verdad es que hoy vamos a terminar de ver, espero yo, la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Estamos viendo el cumplimiento de Cristo y cómo Cristo venció tres grandes cosas. Lo primero que el hombre necesitaba era un ADN nuevo, y esto lo que significa es nacer de nuevo. ¿Por qué necesitábamos esto? Porque simplemente la forma en que la imagen del hombre fue reproduciéndose después de la caída era una imagen de hombre, en vez de que sea una imagen de Dios. ¿Y por qué? Porque nuestro ADN se corrompió, ¿verdad? Simplemente se corrompió debido a la caída, y eso lo que nos hace es de que cuando nos reproduzcamos, lo que reproducimos justamente es un hombre que tiende a pecar. Lo segundo que necesitamos recuperar es todo el tema de las tentaciones al pecado. Nosotros tenemos obviamente la opción de escoger, pero desde que nacemos con el ADN corrompido, prácticamente lo que nos ocurre es de que tendemos más a caer en pecado que a no caer, ¿verdad? Entonces simplemente nosotros necesitamos esta redención también de la tentación al pecado, y lo tercero es que necesitamos ser libres de algo que se llama muerte. Obviamente nosotros todavía seguimos muriendo en el cuerpo, ¿verdad? Pero lo importante es no morir dos veces. ¿Qué significa morir dos veces? No solo que nuestro espíritu y nuestra alma se separe del cuerpo, sino que tampoco lo que estamos tratando de evitar es que estemos separados de Dios eternamente. Y a eso es lo que ocurre cuando alguien se va al Seol, cuando se va al Hades, y después se va al lago de fuego. La muerte lo que significa es separación, y estas tres cosas oficialmente, si un hombre fue el que cayó, un hombre caído fue el que lo hizo, entonces tiene que haber un hombre que redima. ¿Por qué? Porque hay una ley bíblica eterna que lo que dice es que los seres creados tienen que redimirse a sí mismos. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Empezó a mandar un montón de mesías. Los mesías obviamente no lograban con ninguna de las tres, y él lo que hizo fue venir él mismo, y entonces Dios se hizo a través de la kenosis, se hizo hombre. Y esto a través de la persona de Yeshua, o en español, Jesús, ¿verdad? Por ahí escuché un predicador que dice, gracias a Dios, que Dios también entiende español, ¿verdad? Porque el nombre oficial es Yeshua, que significa salvación, eso es lo que significa, y en español nosotros lo traducimos como Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros le decimos Jesucristo, es Jesús el Cristo, y Cristo lo que significa es el Mesías, ¿verdad? El que salva, el que habría de venir. Entonces, prácticamente esto es el plan, ¿verdad? El plan que tenía Dios, no que le salió así de la nada, sino que ya lo tenía prediseñado. Ya hemos leído varios versículos desde antes de la creación. Ahora, lo importante de lo que estamos viendo es que el Señor marcó en toda la historia de la humanidad de varias formas cómo iba a ejecutar este plan. Y una de las formas de las cuales Dios lo plasmó en la Biblia, y no solo lo plasmó, sino que le pidió a los israelitas que lo recordaran año con año, son las 7 fiestas. Y las 7 fiestas están tipificadas, y esto es algo que les ayuda a los israelitas, y siempre aclaro de que nosotros no somos judaizantes, no nos ponemos kipá, no guardamos el Shabbat ni nada, porque para nosotros hay un nuevo día, que es un nuevo pacto, y este pacto antiguo, lo único que nos funciona, o lo único entre comillas, es como referencia de lo que nosotros estamos viviendo hoy. Entonces nosotros no tenemos una menorá en nuestra casa. Yo la tengo por temas nada más didácticos, ¿verdad? Obviamente. Pero nosotros no tenemos una menorá, no
Por ejemplo, no tenemos un arca del pacto y la cargamos, o sea, de ninguna manera. No, tampoco estamos sacrificando un corderito en la casa, ¿verdad? Yo me recuerdo que teníamos en San Miguel, donde vivía, unos vecinos que eran chinos, ¿verdad? Y en eso, de un día para otro, empezamos a oír un ¿verdad? O no sé cómo empezamos a escuchar. Cuando vimos una cabra, ¿verdad? No sé si la cabra hace así, pero como haga la cabra. Y lo que querían los chinos era matar la cabra porque estaba viva ahí en el garage, a la par de nuestra casa, pues, ¿verdad? Obviamente nosotros no creemos en esos sacrificios porque sabemos de que todo esto es figura de lo que había de venir, ¿verdad? Y lo que había de venir es lo que ya ocurrió y lo que va a ocurrir. Y es que Cristo Jesús ya vino, pero también tiene que venir de regreso. Entonces, este menorá nos sirve a nosotros o ha servido a lo largo de la historia para marcarnos fechas específicas. ¿Se recuerdan que los 7 días de la creación están tipificados en esta menorá? Ahora, estos 7 días de la creación coinciden con las 7 etapas que vamos a hablar también ahorita, aunque ustedes no lo crean, no es estudio de eso, pero los que son viejitos y se recuerdan de los 7 días, cada uno de esos días coincide con cada una de las fiestas también. Y todo está como que fuera sistematizado, ¿verdad? Entonces, aquí, a ver quién me recuerda tanto virtual como presencial, ¿cuáles son las 7 fiestas? ¿Alguien que me recuerde cuáles son las 7 fiestas? La primera. Sin usar ChatGPT. ¿Alguien sabe? Es la que estamos viendo ahorita. Es la Pascua. La Pascua. La segunda fiesta. Los panes sin levadura. La segunda fiesta es panes. Te voy a poner SL porque es muy largo sin levadura, pero panes sin levadura. La tercera fiesta. Las primicias. Primicias. Pentecostés. La cuarta, Pentecostés. O la de las luces. Fiesta La trompeta. Quinta, trompetas. Sexta, perdón. Expiación o perdón, ajá. Y los tabernáculos o las carpas, ¿verdad? Para los que van a 4M, la última fiesta es la de las carpas, ¿verdad? La que nosotros vivimos en el 4M. A ver, entonces, ¿qué es cada una de las fiestas? Fiestas en el hebreo lo que significa es cita. ¿Y qué es lo que marca estas citas? Es la cita que tiene la humanidad con Dios. Entonces, cada una de estas es una cita espiritual que la humanidad ha tenido con Dios. Y aquí viene lo que es importante. Las primeras 3 marcan la primera venida de Cristo, del Mesías. Las últimas 3 marcan la segunda venida. Las primeras 3 sabemos cuál es la hora, el día y el mes exacto en el que tenía que ocurrir. La era, el año exacto. Incluso Daniel 500 años antes. 500 años antes. Dice cuál es el año exacto que tenía que ocurrir la primera candelita, el primer hito en esta menorá. Característica de las lámparas, nadie sabe, pero ¿qué es lo que nadie sabe? La hora, la fecha. Pero la Biblia es bien específica. El día ni la hora. No se sabe el día ni la hora. O sea que se puede saber la época. ¿Sí? ¿Se puede saber como que el periodo de tiempo? Sí. Lo que no se puede saber es el día ni la hora. Aquí se sabía la hora, el día, el mes, el año, ¿verdad? Puedo seguir aquí, se sabía todo. Aquí lo que está excluido es el día y la hora. Alguien está escribiendo en el chat y no sé si hay alguien del equipo central que me ayude a leerlo, porfa. Porque creo que hay una pregunta. Dice, Estuardo dice, el día y la hora nadie sabe, entonces se podría saber el mes y el año. Ajá,
Correcto. Y el mes está claro y va a quedar claro cuando estudiemos las fiestas. El mes está claro. El mes, según el calendario lunar solar, no el calendario solar que conocemos hoy. Pero el mes está claro. El mes sí lo vamos a saber. El año, dudo un poco por ciertas variables, pero sí la época. Le puedo llamar época más que año, ¿verdad? Y ahorita podemos correr un checklist de si estamos ya listos, porque el hito que todos estamos esperando es el hito de las trompetas. ¿Dónde está ubicada la iglesia hoy? La iglesia ya recibió Pentecostés, o sea, ya pasó la mitad de la menorá, y hoy en día está ubicada más o menos por acá. Este es el hoy. Entonces, estamos a punto de tener la primera parte de la segunda venida, si se dan cuenta. Todo coincide y cuadra a la perfección. Para los que son matemáticos físicos, esto les va a encantar porque al final todo cuadra y vamos a estar viendo en el estudio de que todo cuadra. Aparte, estas fiestas cuando son dejadas las 3 primeras en un periodo del año y las otras 3 en otro periodo del año. Las primeras 3 están dejadas en primavera. ¿Se recuerdan que hablamos de que el invierno, cuando se acaba, que el invierno era lo que pasaba antes estábamos en una época invernal, cuando se acaba el invierno, lo que pasa es de que empieza a florecer. Y eso justamente es lo que hizo el Hijo del Hombre, Jesús, Dios mismo, es empezar a dar, y ahí sí no es un partido político, ni es la semilla, ni nada de eso, pero empezó a dar una nueva primavera, ahí sí literal, a el ser humano y a la historia de la humanidad. Luego de la primavera, ¿qué es lo que viene como estación? ¿Se recuerda? Invierno, primavera, después de la primavera. Yo sé que somos guatemaltecos y pensamos que solo hay invierno y verano. Otoño. No, verano. Invierno, primavera, verano. Invierno, primavera, verano, y lo último, cuando las hojas empiezan a caer porque está anunciando la caída, es el otoño. Entonces nosotros ahorita estamos viviendo un verano, que es este periodo que está acá, antes de comenzar nuevamente el otoño, que el otoño es donde están las 3 últimas fiestas, que es la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Estas primeras ocurren entre marzo y mayo, o junio. Pentecostés ocurre en junio y otoño ocurre entre septiembre y octubre. O sea que si Dios es tan exacto y cumplió con tanta exactitud todo esto, en algún año del futuro, no sabemos cuál, Dios va a venir con la fiesta de las trompetas. ¿Entre qué mes? Sí, porque si todo fue exacto, esto debería de ser exacto. ¿Entre qué mes lunar? Entre septiembre y octubre. Entre septiembre y octubre. Va. Entonces, estas fiestas, y esta es una característica importante antes de seguir explicándolas, tienen varias características en la Biblia. La primera característica es que son históricas. ¿Qué significa esto? Cada una de estas fiestas refleja una parte de la historia de la humanidad, en este caso de Israel. Entonces, por ejemplo, la Pascua, ya la vimos. ¿A qué parte de la historia pertenece la Pascua? ¿Se recuerda? ¿Qué es lo que conmemora la Pascua? Conmemoraba de que ellos tenían que comer de un cordero rápido, pues hoy lo vamos a revisar, porque el ángel de la muerte pasaba a matar a todos los primogénitos, pero ellos que tenían el dintel de su puerta con sangre, el ángel no pasaba. Entonces, ¿qué significa la fiesta de la Pascua? La protección que tuvo Dios, o la salvación que tuvo Dios con los israelitas por haber derramado sangre en su dintel. Entonces, esta fiesta, año con año, esto ocurrió aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo, 2000 y pico antes de Cristo.
O sea que llevan los judíos 4,000 y pico de años celebrando esta fiesta, año con año. O sea que es histórica. ¿Por qué? Porque 4,000 veces los judíos la han celebrado. Ahora, lo interesante es que los judíos la celebran y no saben cuál es el fondo de la fiesta. Y por eso la fiesta también es profética. Cada una de estas fiestas, bueno, histórica, vamos a ver tal vez alguna otra. Por ejemplo, la fiesta de las primicias. ¿Qué es lo que significaba la fiesta de las primicias? Antes de empezar con las fiestas había invierno. ¿Qué significaba el invierno a nivel de cosechas agrícolas? No había. Entonces, esta fiesta de las primicias lo que significa es que cuando se cosechaba lo primero, que se basaba en la cebada, cuando se cosechaba la primer cebada, lo agarraban en un cesto y lo ofrecían. Entonces, esa es la historia. Y la historia lo que refleja es que los egipcios eran un gran grupo y estaban mezclados con los israelitas, y los israelitas salen de Egipto y se vuelven primicias ante el Señor. Ahora, profético, ¿qué significa que las fiestas sean proféticas? Significa que cada una de estas fiestas anunciaba, desde que fueron instituidas, algo que iba a pasar acerca del Mesías, porque todo apunta a Jesús. Y por eso lo voy a poner acá, si quieren, en grande. El centro de todas las fiestas es la venida de Cristo, o las venidas de Cristo. Entonces, esto era una profecía, cada una de estas 7, de lo que iba a ocurrir, o de lo que está ocurriendo con Cristo Jesús. Ahora, estas fiestas también son litúrgicas. ¿Alguien sabe qué significa la palabra liturgia o qué es litúrgica? ¿Qué se les ocurre que es liturgia? De literatura. Literatura, ¿no? Es relacionado a la iglesia. Pero ¿cómo qué? ¿Cómo qué se le ocurre aquí? No sé. Es una serie, liturgia lo que significa es cuál es el método, la metodología que se iba a seguir. Entonces Dios sí es litúrgico con ciertas cosas. Si Dios te dice, o le decía a los israelitas, la Pascua tenés que comerla, ahorita lo vamos a ver, vestido de A, B o C. ¿Qué significa eso? Hay una liturgia para poder hacer cada una de esas. Ahora, nosotros, reglas a seguir, gracias Luis Felipe, son reglas a seguir, es un método, realmente es un método que es una serie de pasos ordenados con reglas políticas de cómo se tienen que hacer las cosas. Pues cada una de estas tenía una liturgia. Pero otra vez, nosotros ya no practicamos ni una de estas. Así tal cual la liturgia que estaba, porque esa liturgia era para los israelitas. Pero la misma liturgia que les daba a ellos y que hoy siguen usando, porque hoy los israelitas pueden hacer casi todas estas. Las que no pueden hacer los israelitas son las que dependen del templo, porque hoy los israelitas no tienen un templo. Y por eso hay una gran guerra y por eso empiezan a querer bombardear Irán, quieren bombardear sus países vecinos, porque ellos lo que quieren volver a conquistar es el monte del templo, en donde ahí ellos pueden construir su templo y entonces las 7 fiestas estarían completas para ellos litúrgicamente. Otra característica de las fiestas. Las fiestas son mesiánicas. Y aquí es donde la mayoría de israelitas judíos se empiezan a confundir, porque cuando empiezan a ver que las fiestas son mesiánicas, las fiestas mismas les apuntan a que el Mesías es Cristo Jesús. Y obviamente ellos no logran entenderlo. ¿Qué significa que las fiestas son mesiánicas? Que todos apuntan a una cita con el Mesías. Todas apuntan a una cita con el Mesías. Y lo último, y es tal vez lo más importante para nuestras vidas, es que las fiestas son pedagógicas. ¿Qué significa pedagógicas? Enseñanza. Que tienen una enseñanza.
El pedagogo por naturaleza es Dios. Dios es el que nos enseña todas las cosas y nos va enseñando. Y estas 7 fiestas Dios las deja para nosotros, para la iglesia, como una enseñanza pedagógica de lo que pasó y de lo que va a pasar. Estas 7 fiestas nos apuntan, todas las fiestas, a Jesús, y nos apuntan a que Jesús es nuestro cordero, es nuestro pan sin levadura, fue nuestra primicia, ¿verdad? Nos apuntan todo a que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, estas fiestas están determinadas. A ver, antes no existían los relojes. Ahorita ustedes se meten y ya pueden ver el clima, a qué horas atardece, a qué horas anochece. Antes no habían relojes, no se sabían los millennials, centennials aquí que antes no habían relojes, ¿verdad? Pero antes no habían relojes. Los únicos relojes incluso eran los de arena, ¿verdad? Que los volteaba uno y marcaba un cierto tiempo. Entonces, ¿cómo hacía la humanidad para saber cuándo empezaban estas fiestas? ¿Cómo hacía? ¿Cómo creen que hacía la humanidad para saber cómo empezaba estas fiestas? Tal vez En el cielo, con la luna, digamos. Por eso se guiaban. Ajá, muy bien. ¿Se recuerdan los que son viejitos? Cuando empezamos a ver los días de la creación y vimos que Dios puso lumbreras en el cielo, gracias a Luis Felipe, luna, las estrellas. Cuando Dios puso eso en el cielo, Dios realmente no lo creó, porque se recuerdan que la creación de los 7 días no es una creación de la nada, con algunas honrosas excepciones como nuestra alma, pero sí es una creación, una recreación de lo que ya estaba. Ahora, Dios lo recreó, o sea, lo volvió a ordenar, y dice la Biblia que en ese día Dios lo hizo para que sirva como señales para la tierra. No sé si ustedes se acuerdan de eso, y si no, si hay algún escudero conectado, si me busca, porfa, el versículo. Está en Génesis 1, obviamente. Pero prácticamente, Dios, como no iba a existir el reloj en estos milenios hasta ahorita, usa 3 elementos para poder marcar el inicio de estas fiestas. Y miren esto, qué espectacular. ¿Qué elementos usa Dios para marcar el inicio de las fiestas? Y por lo tanto, para recordar que Jesús es el Señor. El primer Estuardo dice, gracias al escudero Backup, Génesis 1:14 dice, aquí está, luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y después dice, y sirvan para señales, para las estaciones, para los días y para los años. Ahora, va a servir para marcar estaciones, días y años. Ya vimos por qué es importante las estaciones, ¿verdad? Sí. Y ya vimos los días y los años porque es importante, porque en esta primera etapa íbamos a conocer por día y hora y año cuándo iba a ocurrir las venidas, las citas. Ahora, la palabra importante aquí es señales. En todas sus Biblias dice señales, o en alguna otra dice algo más. Dice señales. ¿Señales? Para las señales. Realmente el origen de la palabra señales lo que denota es citas, nuevamente. Y las citas se parece a la palabra en hebreo fiestas. Entonces, ¿para qué servía esta reordenación de las lumbreras? Para marcar estas fiestas. Ahora, ¿qué elementos tenemos en el cielo? Y que ahí las menciona. Tenemos primero aquí al sol. La segunda, la luna. Y la tercera, las estrellas. Ustedes se dan cuenta de la fijación que hay en la mayoría de civilizaciones antiguas acerca del sol, la luna y las estrellas. Los mayas, por ejemplo, estaban obsesionados con el tema astrológico, astronómico. Les encantaba predecir eclipses, les gustaba ver. ¿Por qué? Porque todo esto sirve para el tema de lo que Dios había predispuesto. Ahora, miren esto. El sol, ¿para qué servía? ¿Para qué marcaba el sol? El día y la noche, o sea, hace la diferencia. Ok, el sol marca cuándo es de día y cuándo es de noche. Pero realmente
¿para qué le sirve a alguien que no tiene reloj el sol? ¿Para marcar qué? La hora. La hora. Gracias. El sol marca la hora. Reloj no marca las horas, sol no marca las horas. ¿Por qué? Porque ya saben de que si uno pone los 4 dedos, no sé qué, entre no sé cuál, ¿verdad? O la sombra en no sé qué lado, en no sé qué hora, ¿verdad? Entonces, el sol marca la hora. ¿La luna qué marca? Yo sé que ustedes dijeron que el sol marca el día. El sol marca si estamos en el día o en la noche. Eso es lo que marca. Y marca más específicamente la hora. Pero la luna marca, Estuardo dice marca el mes, no. La luna marca el día. El día en que se vive. Yo sé que la mayoría de aquí no les gusta mucho el tema de las estrellas y los temas, pero ustedes saben de que cuando hay un calendario lunar, la luna nueva siempre sale en el primer día. Es cierto. Y la luna llena sale, entonces luna nueva, vamos a poner acá, luna nueva sale en el día 1 y luna llena entre el día 14 y 15, entre la noche 14 y 15. Entonces, solo con esta referencia de uno ver la luna, obviamente está nublado, hay un problema, ¿verdad? Pero si no está nublado, y uno cuando mira una luna nueva, ya sabe qué día del mes es, primero. Y cuando uno mira una luna llena, ¿qué día del mes es? La mitad. Entre 14 y 15, justamente la mitad del mes. Que no coinciden con nuestro calendario. No coincide, No no coincide. No. No coincide. En cambio, aquí coincide perfecto. Entonces ahí tenemos cuarto menguante, cuarto creciente en ese ínterim, porque obviamente tenemos una luna nueva al principio, una luna llena y una luna nueva. Miren al Dios que tenemos, que es espectacular, porque esto los antiguos lo miraban perfectamente. Nosotros que ya tenemos luces LED y reloj y celular y todo, no lo logramos contemplar, pero miren qué espectacular. Pascua y panes sin levadura, los israelitas eran llamados a peregrinar. ¿Qué significa peregrinar? ¿Qué significa ser un peregrino? Moverse de un lugar a otro. Moverse. Entonces, ellos eran llamados a moverse donde vivían, a algún lado, a la sinagoga, a cualquier lado. Ahora, ¿cuándo se recuerdan que ocurría la Pascua? ¿Se recuerdan cuándo ocurría la Pascua? ¿En qué día? ¿Qué día ocurría la Pascua? 14 de Nisan. 14 de Nisan. ¿Por qué Dios estableció, entre muchas razones, que el 14 fuera la Pascua? ¿Cómo estaba la luna en ese momento? Llena. Luna llena. ¿Y una luna llena para qué le sirve a alguien que está peregrinando? Para ver. Para poder guiarse y no estar y mirar el camino. Entonces Dios en la fiesta que se tenía que peregrinar determinó desde que ordenó las estrellas, la luna, el sol, que ese día de la fiesta iba a haber una luna llena para que los peregrinos pudieran caminar. Eso es espectacular, eso es espectacular. Obviamente otra vez, nosotros en el mundo moderno no lo vemos porque ya ni dependemos de la luna, ¿verdad? No, pues se logra ver. Y se logra ver, ustedes no han estado en el mar o algo, cuando hay luna llena, se logra ver un montón, ¿verdad? Entonces, cada una, y las estrellas, ¿qué determinan? ¿Qué determinan las estrellas? ¿Cómo estás? ¿Qué determinan las estrellas? Si el sol determina la hora, la luna determina el día, las estrellas, las estaciones, eso es algo más macro, pero un poco más atómico. El mes. El mes. Por ejemplo, ¿cómo sabían? Es que esto es espectacular. ¿Cómo sabían los magos de Oriente, que eran astrólogos, que el salvador de los judíos, que iba a ser su salvador, iba a nacer?
a través de ver las estrellas. Y lo que ellos vieron es el mes que iban a hacer. Ahora, lo que no sabían era el día. Y tampoco sabían el lugar. Por eso se fueron a pegar una gran pérdida al palacio de Herodes. Entonces, ellos determinaron, y justamente esto tiene que ver con la constelación de Piscis. La constelación de Piscis marcaba el nacimiento del Mesías, porque marcaba el mes en el que él tenía que nacer. Esa es otra historia y lo vamos a ver más adelante. Entonces, si se dan cuenta, Dios configuró todo esto de una forma tan especial para decirnos a nosotros que Jesús era el que iba a cumplir estas 7 fiestas. Entonces vamos a regresar a la primera, que es la fiesta de la Pascua. Voy a borrar acá nada más. Y vamos a ir a Éxodo 12:6. Éxodo. Mister, 12. en lo que borras, Sí. es por eso que en el Islam su parte, digamos, de su iconografía es la luna creciente con estrella. Parte también, digamos, de venir de una religión abrahámica, o tendrá otro significado. Totalmente. Totalmente. El Islam es la religión más peligrosa al cual se enfrenta el cristianismo. Es la más peligrosa. Hay como 8,000 religiones, no cuántas religiones, ¿verdad? Religión hasta de Maradona y todo. Pero la más peligrosa es el Islam. ¿Por qué? Porque surge de la misma raíz. Y esto es como aquella parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? ¿Qué es la parábola del trigo y la cizaña? Se tienen que dejar crecer las dos para cuando crezca, ya uno se da cuenta cuál es cizaña y cuál es trigo. Entonces, estas iguales vinieron bien pegaditas y ahorita ya están creciendo. Y ahorita ya se sabe cuál es cizaña y cuál es trigo. Entonces, es la más peligrosa. Incluso se dice que va a ser la base para la nueva religión que va a existir, que es una religión ecuménica, que es el conjunto de todas las religiones, pero la base va a ser la religión musulmana. Incluso se cree que el falso profeta va a tener un origen musulmán, porque va a saber la Biblia. Obviamente el Corán está transgiversado, pero muchos libros, muchos versículos son similares a lo que nosotros leemos, ¿verdad? Entonces, obviamente hay varias hipótesis de quién es el falso profeta. Esa es una, ¿verdad? Hay varias, ¿verdad? Éxodo 12:6. Éxodo 12:6. Vamos a terminar de ver la fiesta de la Pascua, que es la primera cita del Mesías con la humanidad, que es lo que Jesús tuvo que cumplir. Dice 12:6, lo apartarán hasta el día 14 del mes, y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Entonces ahí está diciendo el día y la hora, ¿se dan cuenta? ¿Verdad? Tomarán un poco, y la vez pasada medio nos quedamos con la prisa del tiempo diciendo que tenían que apartar a ese cordero en el día 10 y hasta el día 14 lo iban a sacrificar. Y se recuerdan que del 10 al 14 hay 4 días, y que la fórmula de Pedro es: un día es como 1000 años, son 4000 años. 4000 años antes de la muerte de Jesús, ¿qué es lo que había? Eternidad. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Dice que el cordero fue escogido para su sacrificio desde antes de la creación del mundo. Entonces justamente se cumple cuando escogen a Jesús y cuando es sacrificado. O sea que Jesús estaba como cordero listo para ser sacrificado desde antes de Génesis 1:1, donde empezamos este estudio. Porque eso es algo que no vimos, ¿verdad? Es como la precuela de lo que no vimos, que es que había un cordero que fue el que creó todo, y él ya estaba listo para decir: heme aquí, sacrifíquenme a mí. Versículo 7. Tomarán un poco de sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Y vimos que esa figura, si uno la hace normalmente sin levantar el hisopo, porque lo hacía con un gran hisopo,
es una figura de una cruz, la que se formaba en la puerta, ¿verdad? Obviamente la cruz en ese año no existía, ni en la idea de nadie, pues, ¿verdad? Es como que de aquí a 2000 años vayan a inventar una máquina que a uno le tira un rayo y lo matan, ¿verdad? Ahorita no sabemos, ¿verdad? Y como que digan, miren, hay un rayo que mató a alguien y que se desintegró. Pues en ese momento era así, porque en ese momento no existía el concepto de la cruz. Versículo 8. Ahora miren lo que dice Dios acá. Dice, lo comerán esa noche. Eso se lo está diciendo a los israelitas que estaban en Egipto. Lo comerán esa noche. ¿Cómo lo iban a comer? Asando la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. Va, aquí me quiero detener. Al cordero lo sacrificaban, ¿todos de acuerdo? Sí. Pero inmediatamente después tenían que comerlo de forma rápida, acelerada, lo vamos a ver ahorita. Pero de una vez acompañándolo con algo. ¿Con qué lo acompañaban? Con panes sin levadura. Entonces, ¿qué pasa con estas dos primeras fiestas? Estas dos primeras fiestas se unen en una cena pascual. Ahora, obviamente, antes de cenar, antes de la cena, tuvo que haber un sacrificio de un cordero. Este es el paso 1. Pero el paso 2, hay una cena. Entonces, aquí se une el sacrificio del paso 1 con los panes sin levadura de la fiesta número 2. Esto es muy especial, muy, muy especial. Y recuérdense que nosotros, como seres humanos individuales, tenemos que pasar cada una de estas fiestas. Entonces, panes, Pascua, ¿qué es? Recibir la salvación de Cristo Jesús. Panes sin levadura, ¿qué es? Nuestra etapa de santificación. Tenemos que ser santos. Ahora, ¿cuándo tenemos que empezar a ser santos? Desde el momento en que lo aceptamos. No es un tema de aquí a 20 días, a 3 meses, sino que desde el momento que aceptamos a Jesús, desde ese momento tenemos que empezar nuestra etapa de santificación. Que la otra semana vamos al panes sin levadura, que es una fiesta espectacular. ¿Y cuál es la etapa de las primicias para nosotros? Nuestra glorificación. Vamos a morir un día, pero Dios nos promete darnos un nuevo cuerpo. Y entonces vamos a ser primeros. Vamos a nacer de nuevo, ya en un nuevo cuerpo como una primicia. Entonces, hay un tema bien importante en el versículo 9, 12:9. Dice, la carne no debe de estar cruda ni ser cocida en agua. Y vuelve a resaltar, sino que asada, ¿en dónde? En fuego. Junto con la cabeza, las patas y las entrañas. ¿Cómo dice otras versiones? ¿Tienen otras versiones esa última parte? Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Patas y vísceras. Ok, va, entonces miren pues. Cabeza, patas y vísceras. Cabeza, patas y entrañas. Ahora, la palabra junto, lo que significa es que no podía estar necesariamente separado. No podía estar quebrado. Cuando ustedes tienen una olla de este tamañito y quieren cocinar un cerdo, ¿qué es lo que tienen que hacer con el cerdo? Aplicarle el hacha y partirlo y meter los pedazos en esta olla de este tamaño. En este caso tenían que conseguir ellos una olla, perdón, ahí no es olla porque no están cociéndolo, pero imagínense un sartén, un palo suficientemente grande para que no se partiera nada del cordero. Y por eso si bajan o bajamos al versículo 46 de Éxodo 12, dice Éxodo 12:46, debe comerse, está hablando del mismo cordero, debe comerse en una casa y no se podrá sacar ahí nada de aquella carne. Y después dice, ni se le ¿qué? Ni se le quebrará ningún hueso. O sea que este cordero tenía que tener todos sus huesos, ¿qué? Íntegros. Íntegros. Ahora, esto era una profecía.
Porque el cordero humano que tenía que venir después a sacrificarse, el cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que iba a sacrificarse por todos los hombres, no le podían partir ni un hueso. Obviamente ahí me puedo meter al tema de qué significan los huesos. ¿Se recuerdan dónde está el alma? ¿Se recuerdan dónde está ubicada el alma nuestra? En la sangre. ¿Y dónde está el espíritu? El espíritu humano. En los huesos. Ah, sí, cierto. En los huesos. Eso es bíblico. Lo leímos hace varias veces. Pongan ahí Google espíritu huesos y ahí les va a salir. Entonces, ¿qué es lo que no le podían partir al Mesías que iba a venir? El espíritu. Como no se lo partieron, por eso es que Jesús al momento de morir, ¿qué dice? Padre, te encomiendo mi espíritu. ¿Por qué se lo encomendaba? Porque no lo podían partir. No lo debían de partir. Entonces, ¿cuándo ocurrió esto? Juan 19:31. Juan 19:31. Entonces, algo que es litúrgico, al final deriva en algo que es profético y mesiánico. Juan 19:31 dice, léelo, Walter, porfa. Yo lo tengo, sí. Yo lo estoy buscando. Yo lo tengo. Dale. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, dice la mía, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Miren pues. Y esto es una enseñanza para nuestras vidas, ¿no? Es que esto es hasta, parece locura, pero no es locura cuando uno lo lee ya despacio. ¿Quién dice? Primero, lo primero que menciona el versículo es, ¿qué día era? ¿Qué día era? El día de El día de la preparación de la Pascua. Pascua. O sea que esa noche, ¿qué iba a ocurrir? La Pascua, para los judíos. O sea que era el día exacto donde tenían que sacrificar al cordero. Y estaban a unos minutos, horas, dicen algunos teólogos, de que el sacerdote, en otro lado, no en el Gólgota, porque aquí están en el Gólgota, donde Cristo murió y fue crucificado. Pero a pocas cuadras, porque cuando ustedes van a Jerusalén, está ahí nomás está el Gólgota y al otro lado está el templo. O estaba el templo, o está el monte del templo hoy. Incluso los dos puntos hasta se logran ver. Del otro lado estaba el sumo sacerdote judío por sacrificar a un cordero. Pero el problema era de que si el sumo sacerdote sacrificaba al cordero y todavía estaban matando a alguien, eso era para ellos una maldición. Ahora, miren cómo somos como seres humanos, porque esto, yo sé que los judíos muy mal aquí, pero no son solo los judíos, somos nosotros. Miren ellos qué piden, qué pidieron, qué pidieron los judíos que estaban ahí. Que les quebrasen las piernas. Estaban los tres hombres colgados. Y ellos lo que dijeron es, quiebren las piernas, porque no puede haber alguien moribundo siendo asesinado al momento de celebrar la Pascua, o sea, de matar al cordero animalito que estaba en el otro lado. Se morían con quebrar las piernas. Se morían porque estaban obviamente clavados de las manos y cuando las piernas se quebraban ya no tenían cómo sostenerse. Ellos la técnica que usaban para vivir un poco más es que se trataban de levantar un poco con los tobillos para que el diafragma lograba todavía agarrar aire. En cambio, cuando se quebraban las piernas, automáticamente hacían esto y morían. Ya no respiraban. Pero era como un sentido de supervivencia, porque realmente era sufrimiento bárbaro. Era un sufrimiento. Sí. Obviamente era un sentido de querer vivir, seguir viviendo, pues, ¿verdad? Pero cuando le quedaban las piernas, se morían de una vez. Ahora, ¿por qué digo que somos así? Porque ellos, ¿qué tenían que hacer después con el cordero que iban a sacrificar ahí? No quebrarle las piernas. ¿Y qué le estaban pidiendo acá a los romanos que hicieran con un ser humano? Quebrarle las piernas. Entonces, ellos preferían no quebrarle las piernas a un cordero, que era un animalito,
pero sí quebrarle las piernas a un ser humano. Y eso, mucha, se llama religiosidad. ¿Qué es la religión o la religiosidad? Es querer que la liturgia esté por encima de la misericordia. Entonces, ellos litúrgicamente decían, tengo que sacrificar a mi cordero, mátenlos, porque si no va a ser un clavo. Y no tenía que ser así. Entonces, hay veces que nosotros somos más religiosos que misericordiosos. Y eso no puede ser. La lucha entre las religiones, son especialistas en eso, entre la católica y la evangélica, por ejemplo, es ridícula. Es ridícula. Porque ahí estamos siendo más litúrgicos que misericordiosos. Más litúrgicos que misericordiosos. Y queremos que se le quiebren las piernas a alguien y nosotros, adentro de nuestra religión, queremos cuidar otra cosa que ni siquiera es valiosa. ¿Vale? Porque yo siempre he tenido duda por qué había tanta forma, digamos, tanto método para todo, si al final, digamos, lo quitas y lo abolís, digámoslo así. ¿Por qué existía el método? Ajá, o sea, había mucho método para todo. Y cuando vino Jesús, guácatelas. Sí, pero el método para lo que servía la liturgia era para señalar quién era el Mesías proféticamente. Entonces, el cumplimiento del Mesías tenía que ser a través de la liturgia. ¿Por qué? Porque entonces a través del método, el método tenía un simbolismo y él lo que tenía que hacer es cumplir ese simbolismo. Por eso Juan lo entendió perfecto. Y por eso dice el versículo 32 de Juan 19. Entonces los soldados fueron y le quebraron las piernas al primero. Lo mismo que al otro que había sido crucificado por él. O sea que ¿quebraron piernas? Sí. Pero el versículo 33 dice, cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Es impresionante, impresionante. Porque Dios permitió que Jesús muriera antes para que cumplir la liturgia de no quebrarle las piernas. Entonces, ¿para qué sirve la liturgia? Es como señal de cumplimiento de que el Mesías tenía que cumplir. Entonces, muchas de las cosas que ustedes leen en el Antiguo Testamento, Dios las dejó como señal y apuntan a Cristo Jesús. No apuntan a nadie más, apuntan a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, muchachos? No ser religiosos. Yo pongo este ejemplo. Hay gente que, por ejemplo, está en la calle, ¿verdad? Y atropellan a un perrito, ¿verdad? En la carretera. Y, ¡ay, no quiero ver el perrito, ¿verdad? El perrito ahí todo deshecho, con las entrañas salidas y todo. El perrito, ¿verdad? ¿Verdad? Ala, pero atropellan a un ser humano. Y ahí está la gente, está tomándole reel, video y todo lo demás. Hemos perdido el enfoque de lo que es. Y es exactamente lo mismo que estos religiosos. Estos religiosos preferían quebrarle las piernas a un ser humano para matar, con tal de cumplir su religiosidad, de poder hacer la cena de la Pascua y por lo tanto no quebrarle las piernas al cordero, al animalito que es el cordero. Lo que ellos no sabían es que Dios tenía preparado el momento exacto para que Cristo Jesús cumpliera con esta parte de la fiesta de la Pascua que decían de que ningún hueso tenía que ser quebrado del cordero. Ok, vamos al versículo, vamos a Éxodo otra vez, Éxodo 12, versículo 10. Tengo una pregunta ahí. Dale. ¿Qué pregunta es? Dice, los no circuncidados, ¿por qué no tomaban la Pascua? ¿Quién? ¿Los qué? Los no circuncidados. Los no circuncidados, ¿por qué no tomaban la Pascua? Lo vamos a ver exactamente ahorita en un ratito, y que incluso creo que es ahorita, viene esa parte. Ahorita lo vamos a contestar, exactamente ahorita. Éxodo 12:10. No dejarán nada del cordero para el siguiente día, si quieren antes del 10. El cordero tenía que entonces no ser cocido con agua, sino que tenía que ser, ¿qué puesto? Asado al fuego. Asado al fuego. Ahora, Cristo Jesús, ¿a dónde descendió? Al Hades. Es símbolo de ese sufrimiento como de fuego, porque obviamente el fuego real está en el lago de fuego.
Pero el símbolo es que Cristo Jesús como Cordero tuvo que ser pasado como por fuego. ¿Y dónde es eso? En el Seol, en el Hades, lo vamos a ver más adelante. El versículo 10. No dejarán nada del Cordero para el día siguiente. Si algo queda hasta el día siguiente, lo quemarán por completo. Versículo 11. Entonces miren esto. Aquí vamos a contestar parte de la pregunta de la circuncisión y la incircuncisión. Versículo 11. Deben comer el cordero vestidos y calzados y con el bordón en la mano, dice la mía. Y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. ¿Cómo dicen sus versiones? El mío dice vestidos, calzados y con el bordón en la mano. Y lo que los manda Dios es a comerlo deprisa. ¿Cómo dicen sus versiones? El mío dice ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y comeréis apresuradamente. Apresuradamente. Alguien que diga algo más que... Porque vestidos, yo creo que ya está todos claros, que tenemos que estar bien vestidos. Dice la cintura ceñida, los Ajá. pies calzados y el bastón. Gracias, esa. Dios hablaba hoy, ¿va? No, Jerusalén va. El bastón en la mano, o sea que bordón, ¿qué es? Para los que no sabían que era bordón, es un bastón. Un bastón. ¿Y qué dice? Comerlo como Jacobo, la Jerusalén. Deprisa, va. Comerlo rápido. Apresuradamente. La fiesta de la Pascua, ¿a qué hora se celebraba? O sea, esto recuérdense que es histórico. Los israelitas estaban, ¿y cuándo iba a pasar el ángel de la muerte? ¿En el día o en la noche? En la noche. En la noche. Ahora, en esa cena que ellos hicieron con el cordero y con los panes sin levadura, porque juntaron las dos para hacer la cena, ellos dice que no podían estar vestidos como una noche normal. Porque una noche normal, cuando ustedes cenan, no sé quiénes cenan con su esposa, con su esposo, ¿cómo cena uno? En pijama, ¿verdad? En pijama, fresh, ¿verdad? Está descalzo, ¿verdad? Uno cena. Lo mismo en la antigüedad. Esta cena era especial, porque los llamaba a hacer algo que ellos no estaban acostumbrados a hacer. Y era a vestirse full. Ahora, el vestuario, ¿qué tipo de vestuario era? Esa es la pregunta. Dice que tenían que estar ceñidos con el vestuario. ¿Qué significa ceñidos? Apretado. ¿Cuál es la diferencia de estar apretado y flojo? De que si uno sale a caminar o correr, cuando uno tiene algo flojo, ¿qué pasa? Se va a quedar desnudo. Tiene que estar listo para caminar o para correr. Calzado, con zapatos, es lo mismo. Significa que tenían que estar listos, ¿para qué? Caminar. Caminar o correr. O sea que ahí Dios, en la parte de la historia, Dios le estaba diciendo a los israelitas, es momento para irse. Es momento para salir. Estén pilas, estén vestidos con sus Nike, o sus OnCloud o lo que sea, para poder salir a correr y caminar rápido. Y lo último que les mandaba a conseguir era ¿qué? Un bastón. A los que han ido a 4M ya saben la importancia del bastón. Es importantísimo. El trekking, por decir. Yo fui a mi primer 4M al que yo estuve como trekker, ¿verdad? Y yo soy malísimo para guardar el equilibrio. Y como no tengo barrio, pésimo para pasar en ríos o en piedras o algo, malísimo. Aquellos que pasan a hacer dos cerrados así, ¿verdad? Y yo, sí, así ves. Entonces, ¿qué necesitaba yo para guardar el equilibrio? Un bastón. Y en la primera de cambio, primer río que atravesamos, ¿y qué ocurre? Me caigo y el bastón se fue en el río. El bastón se fue en el río. Y después, caída tras caída, ¿verdad? Falta de barranco. Falta de caída. Entonces, ¿qué necesitaba uno para tener la seguridad de poder caminar bien? El bastón. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo Dios a los israelitas en la fiesta de la Pascua, en la cena pascual? Estén listos con postura de viajeros, con postura de alguien que va a salir corriendo rápido. Incluso les dice, tienen que comerlo como que fuera planta, no voy a decir nombres porque ya me dijeron que no tenía que decir nombres, pero como que fuera una planta por allá, ¿verdad? Por el departamento de Escuintla, como come uno en 10 minutos.
En 5 minutos. Esta cena, entonces, ¿cómo se comía? Rápido. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que comer rápido? ¿Alguien se imagina por qué tenían que comer rápido? Ya sabemos por qué los mandó a vestir así. ¿Por qué? Porque iban a salir de Egipto. Iban a irse de Egipto. Tenían que caminar un montón. ¿Pero por qué los mandó a comer rápido? Porque entonces era de noche. Porque como no sabían exactamente el momento en que iba a pasar el ángel de la muerte, tenían que estar ya comiditos. Tenían que estar comiditos porque el faraón se podía arrepentir de sacarlos en un futuro. ¿Y se arrepintió o no se arrepintió el faraón? Y se arrepiente, pues, luego. Se arrepintió. Y mandó caballos. Y mandó carros. Y mandó soldados. ¿Y qué pasó con los carros y caballos que mandó? El mar se los tragó. Pero si ellos no estaban listos y deprisa para la cena pascual, entonces el faraón se los madruga y les dice, no van a poder salir de acá. Esto tiene una simbología espectacular. Porque la cena pascual o la Pascua, ¿qué es lo que significa en nuestra etapa ahora como iglesia, como cristianos? Es cuando recibimos a Cristo Jesús. Y es cuando en verdad sabemos que Él es el Cordero Pascual y que nos salvó a nosotros. Y que tomó nuestro lugar de muerte para nosotros tener vida. Ahora, ¿cómo tiene que ser ese proceso de salvación entonces? Rápido. Porque la gente que lo está pensando y dice, ay, sí me suena esto de que Jesús es el Señor, pero me gusta mi vida pasada. Me gustan las mujeres, o a las mujeres me gustan los hombres, o bueno, hay hombres que le gustan también los hombres, ¿verdad? Me gusta, ¿verdad? Me gusta. Y entonces muchas veces, aunque ya estén listos para cenar la Pascua, se tardan. Y si se tardan mucho, el faraón puede ser, que es figura de Satanás, que ya no los deje salir de ahí. Que ya no los deje salir de ahí. Por eso hay gente que estuvo a punto y falleció en un accidente y ya no. Mira, hay una tradición católica, no sé si eso es también bíblico o generativo, digamos, se dice que también el Señor va a volver en una celebración de la Pascua. Entonces, como que también estar listo ahí. Qué buen ejemplo, Jacob. Estas fiestas que están acá son un espejo, ¿verdad? Obviamente son un espejo formando un quisma, ¿verdad? Que es esta con esta, pero también son un espejo entre la primera y la segunda venida. Porque por eso las parábolas de Jesús, que dice que aquellas mujeres tenían que estar ¿cómo? Listas para la segunda venida. Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos que tomar ahorita? Estar vestidos y estar listos para cuando Él aparezca. Y Él justamente va a aparecer, y mismo Jesús lo dice, como ladrón en la noche. Entonces, ¿cómo tenemos que estar nosotros en la noche? Bien vestidos y listos. Bien vestidos y listos, porque en cualquier momento Él va a aparecer. Ahora, miren algo importantísimo, muy importante. Ellos estaban siendo llamados a ser entonces en la Pascua, por cómo estaban vestidos, peregrinos, extranjeros. ¿Qué significa un peregrino? Alguien que camina. Ahora, ¿cuál es la diferencia actual entre un peregrino y un turista? ¿Cuál es la diferencia entre un peregrino y un turista? Supongo que el peregrino solo va de paso, el turista se queda un rato a apreciar algo. Los dos pueden apreciar algo. Porque alguien puede peregrinar, por ejemplo, los musulmanes a la Meca y se quedan un montón de días viendo la Meca, pues, ¿verdad? Religioso el propósito del peregrino. Ajá. Uno dice, Shalom, la comodidad. Este es un tema súper importante. La comodidad. ¿Quién está más cómodo, el peregrino o el turista? Turista, búscale 5 estrellas, ¿verdad? El peregrino, ¿qué es lo que vos dijiste, Walter? ¿Que está buscando qué?
Religión, Propósito. propósito. Que está buscando un espiritual. propósito. ¿Qué está buscando el turista? Descansar. Conocer. Alcanzar diversión, glorias, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que dice la Biblia acerca de esta actitud del vestuario que los israelitas tenían que usar en la Pascua? Pablo lo menciona después en su carta a Hebreos, a los Hebreos. Y justamente es a los Hebreos. Dice en Hebreos 11:13. Miren Hebreos 11:13. Con esto vamos a sacar un aprendizaje también para nosotros muy importante. Hebreos 11:13. Si me haces favor hoy, sí, Walter, de leerlo, porque quiero que leas, así que... Hebreos 11:13 Ajá. dicen: todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Va para ahí. ¿Quiénes son estas personas? Hebreos 11, ¿se recuerdan de Los quién héroes de la es? fe. Los héroes de la fe. Pues los héroes de la fe dice que murieron sin haber recibido las promesas. Dale. Y aunque no recibieron lo prometido, Ajá, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. ajá. Coincidieron que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Ahora, en algunas versiones dice Peregrino. nómadas, en algunas otras Peregrinos. Extranjeros y peregrinos. el peregrino. No sé si ustedes han visto el cuento del peregrino. Si no lo han visto y no se lo han contado a sus hijos, es espectacular, ¿verdad? El cuento del peregrino, hay una caricatura también. Un libro. Entonces, ¿cómo eran estos héroes de la fe? Porque tenían fe. ¿Cómo eran? Eran peregrinos. Peregrinos. En su corazón eran peregrinos. A pesar de pertenecer a esta tierra, su corazón era como un extranjero o un peregrino. ¿Para qué significa uno tener un corazón de extranjero y peregrino? Así como dijeron por acá, primero es estar listo para salir. El peregrino, si tenía que moverse de la A a la B, ya estaba listo con todas sus chivas, ¿verdad? Esto me Mochilero. recuerda mucho a 4M, ¿verdad? Uno está listo con su mochila ya para salir para otro lado, pues, ¿verdad? Es lo más incómodo del mundo. Es incómodo. Es incómodo. No sabes dónde vas a estar. Y muchas veces el camino no está tan trazado. Ahora, el peregrino tiene algo claro. Y por eso los versículos siguientes lo dice. Dice el versículo 14. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaba en busca de una patria. O sea que el peregrino tiene un propósito. Encontrarse o ir a esa patria, a esa nación. Versículo 15. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. O sea que, ¿cuál es la diferencia entre el turista y el peregrino? El turista, ya a los 4 días de estar en Cancún asoleándose, dice, ya mucho sol, ¿verdad? ¿Qué quiere hacer el turista? ¿Regresarse a qué? A su casa. En cambio, el peregrino, ¿qué es lo que va? Va a ir tras el propósito, sin importar si regresa o no regresa a su casa. Por eso los israelitas tenían que estar con todas sus chivas listas. Porque ellos sí, no iban a regresar a Egipto. ¿Pero regresaron a Egipto, sí o no? ¿Se recuerdan la respuesta? Sí y no. Su corazón. Su se corazón quedó. sí regresó a Egipto. Y ellos físicamente no regresaron, pero su corazón sí regresó. Y por eso como cristianos no podemos ser turistas, muchachos. No podemos ser turistas cristianos. Y está regresando nuestro corazón a Egipto. Sino que si una vez comimos la Pascua, que es fuimos salvos en el nombre de Jesús, tenemos que ser como peregrinos en esta tierra. Vamos a equivocarnos, sí, pero lo que no podemos hacer es volver atrás, es mirar para atrás. Por eso aquella canción que dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Versículo 15, dice, 16, antes bien, o de seguir leyendo vuelta, mejor. 16. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, Ajá. una patria celestial. Ok, dale. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. 17. Por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba, Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Ajá. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión que si Isaac moría, Dios tenía poder para volverlo a la vida y en cierto sentido
Abraham recibió de vuelta a su hijo entre los muertos. Gracias. Pues miren cómo liga todo esto. ¿Se recuerdan que quién es el que tiene entonces el corazón del peregrino, el corazón del extranjero? El que come la Pascua, que es la fiesta de la Pascua. Tienen que estar listos con el bastón y todo para salir. ¿Qué es lo que entonces los israelitas tenían que buscar históricamente? Históricamente, en la historia, ¿qué es lo que tenían que buscar cuando salieron de Egipto? No tenían que buscar el desierto. ¿Cuál era su fin último? La tierra prometida, Canaán, donde fluye leche y miel y donde ellos iban a estar en paz. Shalom, ¿verdad? Entonces ellos, a pesar de que atravesaron el desierto, su mira láser estaba puesta en la tierra prometida. Así debió de pasar. Solo 2 lo lograron. Para nosotros, a pesar de que vivamos en este mundo, con un montón de clavos, situaciones que van a venir, nuestra mira láser, ¿dónde tiene que estar? En la patria celestial, en lo eterno, en la eternidad, en la parte de Dios celeste y no en la parte de la tierra terrenal. Porque si nosotros nos enfocamos en la tierra, entonces vamos a querer regresar a lo que éramos antes. Si nosotros nos enfocamos en las cosas eternas y celestiales, entonces nuestro peregrinaje va a continuar y va a continuar con éxito. Yo cuando era pequeño iba a una iglesia pentecostal de barrio y me recordé justo de luego nos iremos a la patria celestial. Pero, digamos, en ese lugar había mucha gente con escasez y yo sentía como que ya se querían ir. Entonces me puedo pensar que cuando uno tiene comodidad en esta tierra, uno no se quiere ir, se quiere quedar. Y ¿sabes qué es lo peor? Que todo el tema cristianoide con paradigmas, incluso son medio musulmanes los paradigmas que uno tiene a veces, piensa que uno en el cielo va a recibir 7 mujeres, ¿verdad? Un montón de oro, plata y comodidad para uno ir a descansar a la orilla de un mar acostado. Cuando veamos y estudiemos la parte del cielo y de la nueva tierra, estamos más equivocados de lo que pensamos. La única diferencia es que allá no va a haber ni pecado, ni sufrimiento, ni dolor, ni llanto, ni muerte. Esa es la diferencia. Pero como tentación o porque vamos a estar renovados de mente. Porque vamos a estar renovados en todo, no solo en la mente. Pero mi punto es, nosotros no podemos anhelar la patria celestial por nuestra comodidad, que es lo que dice Walter, sino que porque cumplimos nuestro propósito de peregrinos. Esa es la razón. Queremos llegar a eso, va. Entonces, aquí hay un tema que es bien raro, porque empieza a ligar el tema de extranjero, peregrino, con Abraham. Y Abraham, ¿se recuerdan? Es el padre de la fe. Y se recuerdan que siempre les he contado que de niño cantábamos, muchos hijos tuvo el padre Abraham, ¿verdad? El padre Abraham tuvo muchos hijos, yo soy uno, tú también, ¿verdad? Alabemos todos al Señor. Y hoy mi ignorancia de 10 años, ¿verdad? Que nunca había leído la Biblia, yo pensaba que Abraham en algún punto era Dios. Porque dice, bueno, si yo soy hijo de Dios, hay un montón de hermanos, y el padre Abraham tiene un montón de hijos, entonces de plano en algún punto de la historia que no sé cómo, Dios es Abraham. Pero realmente es porque Abraham nos engendró en la fe. Ahora, ¿qué significa eso? Porque eso se oye muy litúrgico, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso en la práctica? Ahí lo dice. ¿Quién fue el primero que vio y que Dios le mostró que iba a haber una fiesta de Pascua? Abraham. ¿Quién fue el primero que celebró la fiesta de Pascua? Abraham. Solo que Abraham no la celebró como los israelitas, donde mataron un corderito y comieron rico y todo. Abraham, ¿cómo celebró la fiesta de Pascua? Dios mismo le dijo, mira, tenés que sacrificar a tu hijo. Unigénito, único. El otro no era el hijo necesariamente. Tenías que sacrificarlo. ¿Y Abraham lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. Porque él sabía que Dios iba a hacer algo. Pero lo interesante de la historia de Abraham, por tiempo no podemos leerla, pero la historia de Abraham cuando dice que estaba en el medio del sacrificio, que el ángel le agarra la mano y todo, dice que en medio de un matorral de espinas, ¿qué había? Un carnero. Un carnero, un ternero, carnero, ¿verdad? Depende de las versiones. Y estaba trabado en el matorral de espinas.
Y entonces Abraham dijo en su corazón y en su mente, Dios va a proveer del cordero. Dios es un proveedor de ese cordero. Y lo que él no sabía, lo que estaba viendo ahí en ese cordero, era lo que Cristo Jesús iba a hacer en Pascua, trabado en una corona de espinas. Imagínense, historia, profecía, Mesías. Es impresionante. Entonces, realmente el fruto de nuestra fe, se basa en creer que Cristo Jesús es el Cordero Pascual. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y por eso hay una frase que después lo complementa que dice, dichosos los que son invitados A la cena del Señor. a la cena del Señor. Que la cena realmente es la cena pascual. Es la cena en donde nosotros decimos, nosotros teníamos que ser ese Cordero. Pero no fuimos nosotros, fue alguien más. Jacobo, en estos 4 minutos, contanos un poquito cómo se celebra la Pascua. En el camino neocatecumenal, ¿Sí? si quiere, vaya. Sí, y un poquito igual. Primero se ayuna desde el Viernes Santo, ¿verdad? Después de la celebración que se hace en la iglesia, se anuncia como el ayuno. De hecho, ustedes van a la iglesia, lo dicen, lo que pasa es que no ponen atención, pero el padre dice, bueno, hoy comienza el ayuno, que la gran. Entonces todo el sábado no se come, y la vigilia pascual comienza tipo 10, 11 de la noche. En esa vigilia hay varios como símbolos, de contrario a Oscar, porque para empezar ahí se hacen los bautizos. O sea, no hay otro momento donde se hacen ahí. También se hace un canto de los niños, donde los niños preguntan por qué ayunamos hoy, por qué esta noche es especial, por qué estamos vestidos con nuestras mejores galas. De hecho, se pide que la Mara llegue con su mejor bien vestida, traje, con el mejor bien traje. vestida. Sí, sí. ¿Sí? Hay otro canto de los patriarcas y esto, ¿verdad? Pero así, y se rompe luego, cuando se acaba la celebración, se hace un desayuno, ¿verdad? Que es un ágape, llamamos nosotros, que es una celebración con comida. En Europa y eso sí lo hacen con cordero, ¿verdad? Obviamente aquí está bien difícil. Pero sí, o sea, que sea un banquete así digno de una fiesta, ¿verdad? O sea, no es huevitos con frijoles, sino que se hace así, si se puede un pedazo de carne o algo, mejor, ¿verdad? Y es importante lo que menciona Jacobo, porque al final otra vez, sea la iglesia que vaya, si la liturgia que están llevando, que todas las iglesias tienen liturgia, aunque ustedes no lo crean, si la liturgia que están llevando no los lleva a la enseñanza, de nada les sirve. Pues a mí me encantan las historias que me cuenta Jacobo de la iglesia neocatecumenal, ¿verdad? Así es, siempre le digo algo. Catecumenal, gracias. Porque está llena de símbolos que lo que hace es enseñar, ¿verdad? Enseñar. No hacerlo por religión, sino por enseñanza. Vamos a terminar, y con lo que dijo Jacobo, quiero irme con un tema. Faltan 10 minutos, así que creo que sí vamos a llegar. Éxodo 12:12, vamos a seguir leyendo Éxodo, vamos a terminar Éxodo, y vamos a ver un temita que tiene mucho que ver con lo que dijo Jacobo sobre el tema de la Pascua y del tema del Cordero sufriente. Éxodo 12:12. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de ¿quiénes? Como de sus animales. Y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Ustedes saben, cuando llegamos a Éxodo en el año 2038, ¿verdad? Cuando íbamos a leer Éxodo, vamos a saber que las 10 plagas, obviamente en el multipropósito de Dios, fueron plaga por Dios egipcio. Entonces, la primera plaga, ¿cuál fue? ¿Se recuerdan? La oscuridad. Y la oscuridad, ¿a qué Dios atacaba directo? A Ra. Que Ra es el dios del sol. Es el dios que hoy usan los masones en la pirámide, en el dólar que está hasta arriba, que es el ojo que todo lo ve. El ojo, que es ese jeroglífico, ¿verdad? Que el Señor reprenda porque parece parece un pescado y no es un pescado, por cierto. Fue el primero que Dios se lo fue a quebrar, porque dijo, yo soy más poderoso que el Dios que ustedes piensan que tiene. Entonces, ¿qué empieza a pasar en este proceso de salvación? Porque en el multipropósito de Dios, estas plagas también eran para los israelitas.
Pero para ellos no era para mal, eran para bien. Porque entonces Dios les empezaba a enseñar a los israelitas, mira, los dioses que vos creías que existían, no son los dioses verdaderos. Y por eso es que en el proceso de salvación de todos los seres humanos, incluyéndonos nosotros, Dios nos empieza a botar a los ídolos cuando uno está antes de aceptar a Jesús. Y entonces la esposa o el esposo nos es infiel y vemos las facturas de los moteles, ¿verdad? Que nosotros nos pasó con la Mish, que tomamos fotografía, que tomábamos fotos de bodas y de todas las bodas que tomamos, 3 o 4 de la luna de miel regresaban y se divorciaban. Y 2 de ellos eran porque en la luna de miel descubrían facturas de moteles, obviamente no iban al motel con la novia, ¿verdad? Y se divorciaban. Cuando Dios te empieza a botar esos ídolos, el trabajo, el hijo, la esposa, entonces te acorrala Dios y te dice, entonces tienes que reconocer que no hay Dios fuera de mí. Y esa es la parte inicial del proceso de salvación de muchos, porque la salvación no es un suceso, la salvación es un proceso. Por eso si tú tienes un hermano, un tío, un papá o un hijo que ustedes dicen, si tan solo conocieran a Jesús, si tan solo escucharan los estudios de los lunes, pero deja que fluya el proceso, porque Dios se va a ir dando visibilidad a él o a ella poco a poco. Entonces, versículo 13. Entonces, el tema del ángel de la muerte era la última plaga, al último Dios que Dios iba a demostrar que él era el verdadero Dios. Versículo 13. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante. Y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Este día deberán recordarlo y celebrarlo generación tras generación como fiesta solemne en honor del Señor. Es un estatuto perpetuo que deben, ¿qué? Celebrar. Ahora, ¿es perpetuo? ¿Es perpetuo? Es como los mandamientos. ¿Se recuerdan que los mandamientos eran eternos? Y hay gente que dice que los mandamientos ya son abolidos. Sí, pues los mandamientos de Moisés. Pero los mandamientos siguen vigentes porque están en nuestro corazón, dice la Biblia. Ahora, esta fiesta y estas fiestas, ¿siguen vigentes o no siguen vigentes? ¿Se recuerda la respuesta? Sí y no. No siguen vigentes bajo el formato de Moisés, porque si no estaríamos en el antiguo pacto y tendríamos que necesitar de un tercer templo. Pero sí siguen vigentes en nuestro formato de iglesia. Y la Pascua, en nuestro formato, ¿cuál es la fiesta que celebramos como Pascua? Semana Santa, la resurrección. La Santa Cena. Gracias. La Pascua y el pan sin levadura se mezclan y forman una cena. ¿Y cuál es la cena que nosotros celebramos? Para los católicos es la Eucaristía, para los cristianos es la Santa Cena. ¿Y qué conmemoramos? ¿Se acuerdan que ahí también recordamos? Dice que aquí tienen que recordar. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo en la última cena? Que la vamos a estudiar, ya no dio tiempo esta, la otra semana. Haced esto en memoria de mí. Es lo mismo, pero en distinta forma. El fondo es el mismo, la forma es la distinta. ¿Por qué la forma tiene que ser distinta? Para que no nos confundamos y pensamos que somos mesiánicos o somos del Antiguo Testamento. No somos. No somos judaizantes. Va. La pregunta por ahí, no sé quién me la hizo de los incircuncisos. Vamos a bajar al versículo 48. Pues es una duda con la liturgia Sí. de la Semana Santa, porque mucha gente hace sus penitencias, ¿Sí? principalmente en la religión católica, ¿Sí? y la gente se siente satisfecha, si no, no lo haría, o sea, se llena espiritualmente de algo. ¿Sí? Y pues el caso de la religión evangélica es a veces hacer actividades en la iglesia, estar toda la semana, en vez de irse a la playa. Pero, digamos, tengo duda de qué tan litúrgico es ese punto clave, digamos, como es como o no sé si es como la Navidad, solo eso. O sea, tengo duda. Es espectacular la pregunta. ¿Cuándo fue que Jesús nos mandó a tener memoria de él? ¿Será que es
¿En el 14 de Nisan de todos los años? ¿O cuándo? Jesús en otra parábola dijo, cada vez que se junte entre ustedes, conmemorenme. O sea que ¿cuándo hay que conmemorar la Pascua del Señor? Cada vez que nos juntamos. Cada vez que nos juntamos. Ahora, lo importante es que no solo tenemos que conmemorar la Pascua, sino los panes sin levadura y las primicias, que es la resurrección también. Muerte de Cristo, sepultura y resurrección. Las tres cosas hay que conmemorarlas. O sea, ¿por qué caemos en conmemorarlo en la Semana Santa? En el 14 de Nisan. Por pura liturgia. Por pura liturgia. No hay otra razón. No hay otra razón. Tanto evangélicos como católicos. Ambos. Yo sé que a veces luchan contra corriente, que hacen un retiro, porque entonces si no se van de vacaciones se van a guarear. Pero pues se pueden ir a guarear los jueves o los viernes, pues, ¿verdad? Entonces, lo importante es no caer en el estigma mental de pensar que una vez al año entonces vamos a hacer penitencia y entonces vamos a pedir perdón, porque entonces estamos siendo religiosos. ¿Cuánto tenemos que pedir perdón y hacer penitencia en nuestra vida sometiendo nuestra carne? ¿Cuándo tenemos que hacer? Todos los días de nuestra vida. Todos los días. Voy a responder el versículo 48 y con esto terminamos. Todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor, aquí es espectacular Dios. Esto Dios lo está diciendo a Moisés. Deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia. Solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuera nativo del país. Ningún incircunciso podrá participar de ella. La misma ley se aplicará al nativo y al extranjero que viva entre ustedes. Miren qué misericordia. O sea que la Pascua era solo para los israelitas. No. La salvación es solo para unos escogidos, unos cuantos predestinados para salvación. ¿Para quién es la salvación? Para todos. Ahora, ¿por qué el extranjero tenía que circuncidarse? Esa es la pregunta. La pregunta la hizo un Anversa. Porque panes sin levadura está en la misma cena pascual. Y al momento que tú, por gracia, no por obras, recibes la salvación de Cristo Jesús, el sacrificio que Él hizo como Cordero Pascual, inmediatamente tienes que empezar a circuncidar tu corazón. Si tú no circuncidas tu corazón después de haber comido la Pascua, de haber sido salvo, entonces yo dudo que hayas comido la Pascua de una forma verdadera. Entonces, aquel que no tiene un delta de cambio y de mejora una vez recibe a Jesús, yo no sé si comió la Pascua como tenía que comerla. O sea, no sé si recibió la salvación como tenía que hacerlo. Es como aquel que dice que pecar y rezar es igual a empatar. Eso no es. Vamos ahora por ahí dicen una pregunta, creo yo, Andrés, ¿no? ¿Vale? Que si eso significa que cada vez que nos reunamos tendríamos que consumir Santa Cena. ¿Quién instituyó, ¿verdad? A ver, la Iglesia Católica cada vez que se reúne come la cena del Señor en forma de una Eucaristía. Obviamente vamos a entrar ya a los temas un poco de si creemos o no creemos en la transubstanciación, ¿verdad? Que eso es, ahí lo vamos a hablar más adelante, pero son evangélicos, nunca han visto nada católico, lo vamos a platicar, y para los que son católicos, si no conocen su religión, también lo vamos a platicar, ¿verdad? Que ese es el bemol, ¿verdad? Hay dos bemoles en el tema católico. El tema de la transubstanciación, que roza lo que dice la Biblia, y el otro tema que es que en las misas, en la mayoría, con excepción de las grandes celebraciones, no se da del vino. Y ahí sí hay un problema, porque estamos celebrando la Pascua, pero no la primicia. Entonces, ahí sí hay un tema, ¿verdad? Pero lo platicamos en su momento. Y la Iglesia Evangélica tiene sus bemoles. ¿Ah? En la catecúmena sí le dan vino a todos. Gracias. ¿Cómo es? Entonces, en la catecúmena, cada vez que celebras una misa, ¿qué pasa? Toman vino y comen pan sin levadura, no es hostia. Bueno, gracias, Señor. Ahora, la evangélica tiene sus bemoles, porque entonces han institucionalizado litúrgicamente que una vez al mes en la Santa Cena. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? Y dan jugo y no vino. O sea, ¿pero dónde dice que es jugo de uva? O sea, ni un borracho, créanme, si le dan un poquito así, se le va a prender algo como que fuera sangre para el tiburón, ¿verdad? O sea, no va a pasar, no va a pasar. Entonces, sí hay temas
¿verdad? Hay temas. Incluso la institucionalidad de la Santa Cena realmente es vivir en comunión con las personas cercanas. No es tomar una Santa Cena contra el que está a la par, que ni sé cómo se llama y lo saludé ese día. Eso no es la Cena del Señor. Dice la paz así. Porque recuérdense la Pascua, ¿con quién tenía que celebrar? Sí, casi, ahí, ¿con quién tenía que celebrarse la cena, la Pascua? ¿Con quién? Primero con la casa. Y segundo, ¿con quién? Ustedes, me recuerdo que me habías contado que tienen autorizado incluso hacer una cena del Señor en la familia. Sí. De hecho, ahorita, por ejemplo, mi hermano viene de vacaciones, el que es sacerdote, y siempre aprovechamos para hacer en la casa una celebración eucarística, digamos, en el garaje. ¿Por qué? Porque esa es la institución. Pero otra vez nos hemos llenado de paradigmas cristianos, tanto evangélicos como católicos, que no corresponden a lo que dice la palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque tú, una vez más, te manifestaste, que tú eres la razón de todo lo que está escrito, de todas las fiestas apuntan a ti, Señor. Todo lo creado apunta a ti, porque tú eres el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Señor, y tú eres Dios, Señor. Gracias por venirte a hacer un cordero pascual, un cordero sacrificado, un cordero que tenía que morir por nosotros. Perdónanos si no te hemos reconocido, Señor, como cordero pascual. Perdónanos si hemos pensado que eres un genio y una lámpara, pero tú eres un Dios tan grande que te sacrificaste por nosotros. Gracias por todo lo que nos das y bendice esta semana. Amén. Gracias a todos.